Muy bien, entonces habíamos quedado aquí, habíamos dicho, si esta es la cavidad radiante, que si la misma tenía un orificio que eventualmente al principio estuviera abierto, existe una relación entre la radiación que emerge a través de ese orificio, que vendría a ser la radiancia espectral, y la cantidad de energía radiante espectral aquí en el volumen. Es decir, habría una relación entre R de T de nu y ρ T de nu. ¿Ya? Esa relación es de proporcionalidad directa, que quiere decir que mientras mayor es la cantidad de energía radiante al interior de la cavidad, mayor será la cantidad de energía radiante que escape a través de la abertura. Ahora, posteriormente podríamos ocuparnos nuevamente de esta relación, pero no es difícil demostrar, ya les había mencionado, de que esa constante de proporcionalidad entre estas dos es c cuartos, donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Ahora bien, necesitamos pues evaluar esta cantidad, que es la densidad de energía radiante espectral en el volumen. Para eso habíamos dicho, ¿qué pasa si nosotros tapamos ese orificio? Es decir, no dejamos que escape radiación. De esa manera, como la superficie externa tiene un aislamiento térmico y la superficie interna mantenemos a una cierta temperatura T, entonces se generaría un equilibrio térmico entre la radiación electromagnética y las paredes internas de la cavidad, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Decíamos que si de las paredes escapara una cierta cantidad de radiación por unidad de tiempo, entonces las mismas deberían absorber idéntica cantidad de radiación en términos de energía. De esa forma se generaría el equilibrio térmico respectivamente. Ahora bien, pensando en el equilibrio térmico, quiere decir que aquí al interior existe esta cantidad que es la densidad de energía radiante y la misma debería permanecer invariable en el tiempo una vez que esto está cerrado. En el caso de que estuviera abierto, por supuesto, al escapar una cierta cantidad de energía, pues nosotros tendríamos que de alguna manera, para que la temperatura de las paredes permaneciera constante, pues ir transfiriéndole una cantidad de energía equivalente a la que escapa por la abertura. Por eso es que yo decía que en principio no nos ocupemos de eso y simplemente tapemos el orificio por donde podría escapar la radiación. Ahora bien, nos vamos a ocupar del ρ T de nu. Les había pedido que lean al respecto, espero lo hayan hecho. Entonces, ρ T de nu, que mide la cantidad de energía electromagnética acá al interior por metro cúbico por unidad de frecuencia, ¿verdad? Esta cavidad tiene un volumen B. Si es densidad de energía, pues esto tiene que ser energía sobre B, que es el volumen, por unidad de frecuencia. Entonces, fíjense que no es difícil si nosotros planteamos la misma para calcularse de esta manera. Donde este término n sub nu, no sub v, ¿no? ¿Verdad? Esto es sub nu, ¿ya? Representa, yo estoy ahora tratando de definir la manera en la que vamos a calcular esta densidad de energía radiante espectral, y estoy proponiendo eso. A continuación, estoy tratando de explicar qué representa cada una de estas
cantidades en esta ecuación que me va a permitir evaluar ROT de nu, ¿ya? Yo estoy diciendo que N de nu representa, ahora, existen dos maneras de interpretar esto, ¿ya? Una, si yo pienso en términos ondulatorios, diría que este número representa el número de ondas estacionarias, ¿ya?, a la frecuencia nu que puede vivir en esta cavidad. ¿De acuerdo? Pero si pensamos en términos de partícula, porque esa es la idea, ¿verdad? Que resolver esto bajo la idea de que la radiación electromagnética tiene un comportamiento de partícula. Entonces, en términos de partícula, tal vez es más fácil de comprender esta cantidad, representa el número, ¿ya?, el número de partículas al interior de esta cavidad que poseen esta frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está esto aquí? Eso representa nu. Obviamente aquí B es el volumen de la cavidad y el valor medio de E, esto representa el valor medio de E. Desde el punto de vista de las partículas, si suponemos que existen partículas moviéndose acá al interior, cada una de esas partículas tiene una cierta cantidad de energía. Ahora, si estamos nosotros considerando la frecuencia nu, una frecuencia específica del espectro electromagnético, lo que estoy diciendo es que a esa frecuencia, luego esto vamos a mejorar, vamos a corregir, ¿ya? Pero vamos a decir en principio lo siguiente, de que a esa frecuencia, pues existen partículas de radiación con distintos valores posibles de energía. ¿De acuerdo? Luego lo vamos a corregir, ¿ya? Pero sin embargo, esta energía media, ¿qué sería? Sería el valor medio de todas esas energías que poseyeran las partículas de radiación a la frecuencia nu respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué representa esto? Esto es el número de partículas de radiación por unidad de volumen, todo esto aquí. Y esto representa el valor medio de la energía de todas esas partículas por unidad de volumen. Entonces, ¿qué tendríamos? Joules, metro cúbico, por lo tanto, esto debería tener unidades del inverso de los hercios, ¿no? Entonces, esto debería tener unidades de inverso de hercio. Esto obviamente tiene unidades de volumen, ¿de acuerdo? Y esto obviamente tiene unidades de energía. Entonces, ¿qué es? Energía por metro cúbico por hertz, ¿verdad? Bueno, tampoco es tan difícil comprender esto, ya que no es un invento, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos calcular, suponiendo que hay una determinada población, algún parámetro que uno desee conocer de la población, este término vendría a ser, qué sé yo, el valor medio de toda esa información que uno recolecta de una determinada muestra de la población, la que estamos queriendo universalizar. Y la forma de universalizar ese valor es suponiendo que ese valor medio es representativo para toda la población, no solo para la muestra.
Entonces, si este es un valor representativo para la muestra, lo volvemos general multiplicando ese número por la población total en el respectivamente, ¿verdad? Entonces, así vamos a calcular la densidad de energía radiante espectral aquí al interior. Ahora, les dije que íbamos a corregir un poco esa situación. Si bien Planck, porque estamos estudiando la radiación de Planck, si bien Planck no se ocupa mucho en realidad de la radiación en sí, sino de la interacción de la misma con las paredes del recipiente que lo contiene, Planck postula lo siguiente, ¿ya? Que la interacción de la radiación se da con los electrones que se encuentran al interior del material del cual está hecho esta cavidad. Entonces, suponiendo que existen electroncitos y los mismos van a ser los que absorban la radiación electromagnética, ¿ya? Esos electrones, pues para absorber la radiación, según Planck, se están moviendo como si fueran osciladores, ¿de acuerdo? Entonces, esos electroncitos que eventualmente se están moviendo como osciladores pueden absorber energía en forma de radiación solo de forma específica, vale decir, no pueden absorber cualquier valor de energía, sino ciertos valores específicos de la energía que le permite, digamos, a ese electrón pasar de una manera de oscilar a otra manera de oscilar específica. Pero según Planck, esos electrones pues no pueden oscilar de cualquier manera, sino pueden oscilar solo de maneras específicas. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con el hecho de que si pensamos de manera ondulatoria, las ondas contenidas acá, pues definitivamente serían ondas de carácter estacionario. Entonces, si pensamos de que las ondas aquí al interior son ondas estacionarias, ¿verdad? Entonces no es posible, dicho de otra manera, que los electroncitos que se encuentran moviéndose con una determinada frecuencia pudieran absorber eh, la energía de cualquier onda estacionaria aquí al interior, sino solo de ciertas ondas definidas a oscilar con ciertos valores de energía en particular, ¿de acuerdo? Pero sin entrar mucho en ese detalle de la interacción y concentrándonos específicamente en la radiación acá al interior, es pues de esta forma que podríamos calcular nosotros la densidad de energía radiante espectral. ¿Qué decimos? De que si bien si existen partículas acá al interior y contamos a esas partículas al interior, ese conteo nos va a dar n. Ahora, si lo hacemos, digamos, un poco más ordenadamente, ¿ya? Entonces podríamos decir lo siguiente. Vamos a agarrar y decir esto es lo que representa el espectro electromagnético, ¿verdad? Y entonces escogemos una determinada frecuencia, ¿ya? Cualquiera del espectro electromagnético. Y decimos, a ver, vamos a contar cuántas de esas partículas de radiación poseen este valor de frecuencia de todas las que pudieran existir acá. Entonces, la idea de n en función de la frecuencia es que representa el número de las partículas de radiación con este valor específico de frecuencia en todo el volumen, ¿ya? Ustedes van a ver en el texto guía de que este cociente, yo no voy a preocuparme por su cálculo, no vale la pena eh, ocuparse de eso en este momento, pero en su texto van a encontrar una manera muy interesante de calcularlo
a partir de la idea de las ondas estacionarias, ¿de acuerdo? Pero más adelante en su curso de mecánica estadística, ustedes van a poder calcular también este número a partir de la idea de una distribución de partículas, que en este caso son bosones, ¿ya? Pero, como les digo, ni lo uno ni lo otro en este momento no vale la pena ni siquiera considerar, y voy a escribir el resultado de ese cálculo simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, ese cálculo, ya sea por el camino de las ondas estacionarias o el camino de contar a las partículas por medio de una cierta estadística, les va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuál es ese número? 8 pi nu cuadrado sobre c al cubo. Es este número acá. Entonces, como por uno u otro camino da exactamente el mismo resultado, no voy a hablar más de esta situación. Simplemente significa el número total de corpúsculos por unidad de volumen a la frecuencia nu, es decir, por unidad de frecuencia además, ¿ya? Y esto aquí representa algo de lo que sí nos vamos a ocupar un poco, y es el valor medio de esas partículas a la frecuencia nu. Ok, entonces paso a hacer ese trabajo, ¿ya? Entonces nos vamos a ocupar nosotros de calcular el valor medio de esto. Entonces, para eso yo voy a recurrir un poquito a una idea básica sobre sistemas con muchas posibilidades, ¿ya? Esto es desde el punto de vista esencialmente matemático, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar que aquí hay una posibilidad, y como estamos hablando nosotros específicamente de la energía, voy a decir que en términos de energía, las partículas que viven dentro de esa cavidad pueden acceder a distintos estados de energía que yo los voy a definir por, digamos, el estado 1, el estado 2, el estado 3 y así sucesivamente, ¿ya? Y ¿cuántos hay? Hay n de ellos. Entonces, a la energía de este estado le vamos a llamar E sub 1, ¿de acuerdo? Y el número de partículas que posean este estado de energía lo voy a llamar n sub 1, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, si este es el segundo estado de energía con el que pueden estar las partículas en nuestra cavidad, y esa energía en ese estado vale E sub 2, N sub 2 representa el número de partículas que poseen este estado de energía, y así sucesivamente. Entonces, este es un estado cualquiera, con una energía que corresponde a ese estado E sub I, y N sub I, el número de partículas que puedan poseer esta energía, ¿ya? Ahora bien, desde el punto de vista matemático, si los estados de energía a los que pueden acceder nuestras partículas son estados discretos, ¿ya? Entonces voy a decir lo siguiente, ¿ya? Que la energía media de todas ellas va a ser el resultado de sumar
sobre I es la suma, ¿ya? ¿Está bien? Por la probabilidad de ocupación de ese estado. Enseguida voy a hacer la explicación de esta situación, ¿ya? Dividido la suma en I de toditas estas probabilidades. Es decir, ¿quién define cuántas partículas van a estar en cada uno de estos estados? Pues define su probabilidad. Es decir, hay aquí definida una probabilidad de ocupación que le vamos a llamar P de 1, lo que es lo mismo decir es la probabilidad de ocupación del estado E sub 1. ¿Ya? Es esta probabilidad quien va a definir cuántas hay en este estado y así sucesivamente. Aquí habría un PDI que sería la probabilidad de ocupación de este estado de energía. A ver qué estamos diciendo. A ver, haremos un experimentito, ¿ya? Un experimento haremos. Vamos a imaginar nosotros de que existe una caja grande con cajitas a su interior. ¿Ya? Vamos a imaginar que existen distintas cajitas al interior de esta caja grande. ¿Ya? Bien, cada una de estas cajitas, si nosotros vamos a agarrar pelotitas y vamos a lanzar estas pelotitas a esta caja que contiene otras cajitas, bueno, al lanzar estas pelotitas a esta caja grande, cada una de ellas podría caer en alguna cajita, ¿verdad? Cada una de esas cajitas, en principio, si tienen la misma probabilidad de ocupación, ¿qué resulta? Que cuando yo haya lanzado muchas, pero muchas pelotitas, entonces, ¿qué va a pasar? Aproximadamente el mismo número de pelotitas ocuparía cada una de esas cajitas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de la caja 1, la caja 2, la caja 3, la caja 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si cada una de ellas tuviera una cierta probabilidad de ser ocupada, estas son las probabilidades de cada una de ellas, y repito, en este experimento, estas probabilidades son iguales para todas. Luego de que yo haya hecho este experimento un número de veces muy grande, ¿qué voy a contar? Que el número de particulitas o de pelotitas, en este caso, que hay en cada una de estas cajas, es aproximadamente la misma, ¿ya? Si yo le llamo N1 al número de estas pelotitas que ha caído aquí, a N2 el número de las que ha caído acá y así sucesivamente, ¿eh? Entonces, en este esquema representa esto, ¿de acuerdo? Simplemente ahora ordenados en términos de energía. Es lo mismo decir que aquí las que entren van a tener una cierta energía, que las que entren acá tendrán otra energía y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si yo puedo anotar, voy a decir que las partículas que entren acá, pues todas ellas van a adquirir una cierta cantidad de energía y va a ser E sub 1. Las que entren acá va a ser E sub 2 y así sucesivamente. ¿Estamos? Ok, entonces, en general,
Si cada una de estas probabilidades de ocupación son distintas, después de que yo haya lanzado muchas pelotitas, pues, ¿cuál será el resultado que tenemos? Que hay un cierto número de esas pelotitas que ingresaron en esta caja, otro número en esta otra y así sucesivamente. ¿Qué sucede en el fondo? Se produce una distribución de las partículas. A eso se conoce como una distribución de probabilidad. Ahora bien, ¿cómo se calcula el valor medio de la energía de todas ellas? Lo que yo estoy diciendo es que para calcular el valor medio, lo que hay que hacer es multiplicar el valor de la energía por la probabilidad de ocupación de esto. A eso vamos a sumarle la energía de este nuevo sistema por su respectivo número. Ahora bien, todos los sistemas físicos tienen pues una determinada ley de distribución de probabilidad. Una de las más famosas en los tiempos en los que se estaba haciendo el trabajo de radiación de Planck era pues la ley de distribución de Boltzmann, ¿no? De Maxwell-Boltzmann. ¿Cuál es esa ley de distribución de probabilidad? Decía que para un cierto valor de energía, esta debería ser igual a 1 sobre K por T, donde K es la constante de Boltzmann, ¿no? Por E dividido KT. Se llama ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice esto? Que si pensamos nosotros en un sistema físico, vamos a imaginar que este sistema físico es un sistema gaseoso, ¿ya? En un sistema gaseoso, las moléculas de ese gas, pues pueden moverse con distintas energías, así como suponiendo que fueran cajitas, ¿ya? Si estas fueran moléculas y este fuera un sistema cerrado de moléculas, ¿de acuerdo? Así, cerrado de moléculas, y hubiera puesto una determinada cantidad de moléculas acá, según esta distribución, lo que está diciendo es que cada una de las energías con las que pueden las moléculas moverse acá al interior están regidas por esta distribución de probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que esta energía, digamos, E sub 1, ¿ya? Posee una probabilidad P1, que está dado reemplazando aquí P sub E1, ¿verdad? P1, ¿ya? Que sería 1 sobre KT E a la menos E1 sobre KT, donde T, ¿qué representa? T representa la temperatura de ese sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Para poder calcular la energía media del sistema, vamos a simplemente a decir el valor medio se obtiene como la energía de este estado por su probabilidad más la energía del otro estado por su probabilidad y así sucesivamente, todo dividido entre la suma de todas las probabilidades, ¿verdad? Este es un hecho completamente matemático, no tiene nada que ver específicamente con las moléculas o con fotones o algún tipo específico de partículas. Es la manera en la que se calcula el valor medio para una determinada distribución discreta de estados. ¿De acuerdo?
Entonces, si nosotros usamos esta expresión para calcular la energía media en nuestro sistema, pues tenemos que primero definir cómo van a ser las energías de nuestros individuos, ¿ya? Y dos, cómo va a ser la ley de distribución de probabilidad. Entonces, Planck hizo lo siguiente. Dijo, esta energía de estos individuos, ¿ya? Va a depender de un número, en este caso le llama n, y ese n va a estar multiplicado por una cantidad que va a ser igual a esta expresión. ¿Qué quiere decir? Escogida la frecuencia de nuestra radiación, entonces la energía dependerá de este número n, donde n vale 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, en el tiempo en el que estaba haciendo el trabajo Planck, esta era una distribución para el caso de las moléculas. Entonces, se le ocurre suponer que tal vez en el caso de las partículas viviendo en la cavidad de radiación, la distribución de probabilidad podría ser igual, ¿no? Y entonces propone que esto valga 1 partido KT. ¿Ok? Ajá, donde E sub n estaba dada por esta expresión. Entonces, parece que ya está todo listo. El valor medio de la energía que nosotros queremos calcular, entonces, va a ser igual a ¿qué? En el denominador tendríamos la sumatoria en n, que va desde 0 hasta infinito, de esta expresión, ¿no? 1 sobre kt por e elevado a la menos n veces h nu sobre kt. Y todo aquí en el numerador sería la suma también en n, que va desde 0 hasta infinito, de el término nh nu, como voy a multiplicar por la probabilidad, todo dividido entre kt, todo multiplicado por e a la menos nh nu, todo sobre kt. Bien, entonces, reemplazando estas dos expresiones acá, se puede hacer esta evaluación. Pues, el cálculo explícito lo pueden encontrar en su libro de texto. ¿Y qué van a hallar? Van a hallar esta expresión. H nu por e a la h nu sobre kt menos 1. Entonces, esta doble, digamos, sumatoria
se puede hacer, el detalle, y les repito, está en el Física Cuántica de Iceberg Resnick, no vale la pena reproducirlo acá, y entonces ustedes van a demostrar que ese cálculo da esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, ahora quiere decir que podríamos nosotros definir la función de densidad radiante espectral uniendo los dos resultados. Uno de ellos es 8pi nu cuadrado sobre c al cubo, que es el cociente de n en función de nu sobre c al cubo, ¿ya? Ok, multiplicado por h nu a la h nu sobre kt menos 1, ¿no? Que si ustedes desean se puede siempre poner mejor, digamos, y sería 8pi h sobre c al cubo, todo por nu elevado al cubo e a la h nu sobre kt menos 1. Ahí está. Entonces tenemos un término constante, claro. Aquí han aparecido dos cosas importantes, ¿no? Uno, K, que es la constante de Boltzmann en la literatura, ustedes van a encontrar como K sub V, ¿de acuerdo? Les voy a dictar el valor. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Universales, perfecto. Entonces, ya, vale 1,38. 1,38 por 10 elevado a la menos 23 unidades del sistema internacional, que son joules por Kelvin. Ajá. Y otra constante que está apareciendo es la constante de Planck, ¿ya? Que vale 6,626
por 10 elevado a la menos 34. Joules segundo. ¿Ya? Entonces, esas dos constantes aparecen en esta expresión. K, que es la constante de Boltzmann, que ustedes quieren llamar simplemente K, o en los textos está como K sub V, ¿de acuerdo? Esta es nuestra K normal. Y la constante H, que es conocida como la constante de Planck, que tiene su historia también, pero no nos vamos a ocupar en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos la expresión para la densidad de energía radiante espectral en la cavidad. Eventualmente, si nosotros multiplicáramos por C cuartos, obtendríamos la expresión para R, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a, en principio, dejarlo esto así. Ya, esto también lo puedo borrar. Si calculáramos R, que sería multiplicando C cuartos por esta expresión, entonces quedaría que 2pi h sobre C al cuadrado. ¿Por qué? Por C cuartos, ¿no? C con un C se quedaría C cuadrado. Cuartos es como me queda 2. Y entonces esto sería nu al cubo dividido a la h nu sobre kt. Todo menos 1. Ahí está. Entonces esa sería la expresión para él. Ahora bien, si nosotros quisiéramos encontrar esta ecuación en función de la longitud de onda, simplemente recordar lo siguiente, que la integral en todo el espacio en función de lambda o en función de la frecuencia tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, si yo integrara esto en lambda o en nu, tendría que darme lo mismo, ¿verdad? Pero debido al hecho de que C es quien liga a lambda y a nu, estos son inversos. ¿Qué significa? Que sus diferenciales nos dan sentidos contrarios. Entonces, teniendo este cuidado, podemos pasar de frecuencia a longitud de onda. Repito, si yo hago la integral sobre todo el espacio, cuando voy de 0 a infinito, en lambda está yendo al revés, de infinito a 0. Entonces, motivo de eso, el cambio de signo, ¿no? Son inversos. Entonces, si ustedes desean, conociendo esto, se puede llegar a esta expresión. No es un cálculo muy difícil de hacer, entonces, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Si quisiéramos obtener diferencial de nu, entonces el mismo sería igual a ¿qué? Sería igual a menos C sobre lambda elevado al cuadrado por diferencial de lambda, ¿no? Entonces, si yo introduzco esto acá, con esta variación y esto acá, pues voy a poder encontrar esta función en términos de lambda. A ver cómo quedaría. Quedaría 8pi h sobre c al cubo. Ay, qué cosa.
sobre C al cubo por nu al cubo. Eso es C al cubo sobre lambda al cubo. ¿Verdad? Por, aquí me quedaría 1 E H nu. En vez de nu, C sobre lambda. Entonces me quedaría H por C dividido lambda KT. Todo menos 1. Y el diferencial de nu sería esta expresión, ¿no? Menos C por diferencial de lambda, todo sobre lambda al cuadrado. Eso finalmente nos estaría dando esta expresión, menos bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué nos da finalmente? Nos daría el C cubo con C cubo se va y me queda 8 pi HC, ¿no? Con signo negativo, menos 8 pi H por C, ¿ya? Factor 1 sobre lambda a la quinta. Ahí está. Factor todo 1 sobre E a la HC sobre lambda KT menos 1. Todo por diferencial de lambda. Y eso tendría que ser igual a menos rho t de lambda diferencial de lambda. ¿Verdad? Entonces de aquí, porque es una identidad, de aquí sale el rho t de lambda, ¿no? Rho t de lambda sería igual a todo esto. 8 pi HC sobre lambda a la quinta factor de 1 sobre E a la HC sobre lambda KT. Menos 1. ¿Listo? Entonces tenemos al rho de t, que está aquí, en función de la frecuencia, y al rho de t en función de lambda, ¿no? Entonces esas serían las expresiones dependiendo si uno desea trabajar en términos de frecuencia o si desea trabajar en términos de longitud de onda. Bien, esta ecuación diagramada responde ya increíblemente a los datos experimentales, que quiere decir que si ustedes hacen un gráfico y fíjense por favor, si yo hago el gráfico en términos de ρ o hago el gráfico en términos de R, solo cambia el factor de escala, nada más. Después es lo mismo, es la misma función. O sea que si ustedes desean, podemos hablar de ρ o de R de la misma manera. Y esto en función de la frecuencia, ¿no? Y la curva que corresponde a eso. Los datos experimentales, pues, coinciden muy, muy bien con esta función teórica. O sea que esto acá nos da una curva muy, muy buena, ¿ya? Una correlación a ciertas temperaturas, inclusive hasta el quinto decimal de correspondencia, ¿ya?
Ahí está. Entonces, como tenemos esto, o si ustedes desean, tenemos esto acá, pues se puede, a partir de esta, obtener el área por debajo de la curva, ¿no? Que corresponde a la ley de Stefan Boltzmann, ¿verdad? Ya que conocemos la función teórica que describe la curva, ¿ya? Cualquiera de estas dos, ¿de acuerdo? Se puede calcular el área por debajo de la curva. Entonces, si calculamos el área por debajo de la curva, pues deberíamos posiblemente encontrar los mismos resultados que encontraron Stefan y Boltzmann, ¿no es cierto? Pero para no hacer el mismo trabajo, sería interesante más bien eh, sabiendo el resultado, que es sigma t a la cuarta, ¿verdad? Pues hacer la integral de esta función entre 0 e infinito de esto, ¿no? ¿Y qué podríamos sacar de provecho al hacer esa integral? Pues encontrar de qué depende sigma. Expresar sigma en función de las otras constantes como la constante de Planck, la velocidad de la luz y así sucesivamente. Y ver que al reemplazar esos valores, pues nos salga el mismo sigma, ¿no? Eso se puede hacer. Ahora, ¿qué es importante ver acá? Que la integral de una función de este tipo no es una integral muy simple que se diga, ¿de acuerdo? Yo ahora voy a borrar algunas cosas y digamos esto, ¿ya? Digamos esto también. Ahí están las funciones. Ya, lo voy a mantener. Tal vez estos por un momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, por favor. Cuando ustedes introduzcan esta función aquí adentro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues todo esto que es constante va a salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2pi h sobre c al cuadrado por la integral entre 0 e infinito de esta función nu al cubo por e a la h nu sobre kt menos 1 por diferencial de nu. Haciendo un cambio de variable acá, si nosotros hacemos el reemplazo de x igual h sobre kt por nu y obtenemos el diferencial, entonces tendríamos h sobre kt por diferencial de nu. ¿Ah? Entonces, esta integral se va a transformar ¿en qué? Esto lo voy a trasladar acá. ¿Ya? Tendríamos, fíjense por favor, 2pi h sobre c al cuadrado, ¿verdad? Por d nu, kt sobre h. Ajá. Ahora sí, nu sería otra vez kt sobre h. Significa que todo esto está elevado al cubo, ¿verdad? No, más bien, al cubo con uno más a la cuarta potencia, ¿no?
a la cuarta potencia. Y nos quedaría la integral entre 0 e infinito, los límites no cambian. ¿Por qué? Por la forma de dependencia, pues. Cuando la frecuencia es 0, x otra vez es 0. Cuando vale infinito, otra vez es infinito. O sea que los límites no cambian. ¿De qué? De x elevado al cubo dividido e a la x menos 1 por diferencial de x. ¿Ya? A ver, en este caso, esta integral es muy conocida, ¿ya? Y su resultado es pi elevado a la cuarta sobre 15. Ustedes pueden hacer ese trabajito de calcular. No es tan complicado, pero tampoco es tan simple, ¿de acuerdo? Pero al final van a llegar a este resultado. Pi a la cuarta sobre 15. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora ya conocen absolutamente todo. ¿Y qué significa eso? Que va a ser 2 pi elevado a la quinta, ¿no? Eso. Por, fíjense por favor, k elevado a la cuarta. K elevado a la cuarta sobre c cuadrado por h elevado a la cuarta. Pero con esta aquí se hace al cubo, ¿verdad? Todo por aquí 15, ¿no? Antes de que se nos escape. Este pi cuarta con este pi quinta. 15, 15. ¿De acuerdo? ¿Y qué queda? T elevado a la cuarta potencia. Ahí está. Entonces, como esto y esto son iguales, ahí está sigma. Sigma, que había sido obtenido a través de los datos experimentales, había ahora tenido esta forma. Pi elevado a la quinta por k elevado a la cuarta sobre 15 c cuadrado h cubo. Bien, entonces fíjense que si ya conocen sigma, si es un resultado experimental, K era conocido porque representa parte de otro trabajo y es la constante de Boltzmann. C es la velocidad de la luz. Entonces de aquí puede ser fácilmente obtenido H, ¿no? Esa constante que fue conocida posteriormente como la constante de Planck. Entonces de ahí puede salir. O al revés, conociendo las constantes, bueno, llegar al resultado de la constante de Stefan Boltzmann, ¿no? Ahí está. Es un trabajo muy interesante de hacer. Ahora, esta integral en particular, cuando es entre dos límites cualesquiera, voy a pensar en esta curva, ¿de acuerdo? Entonces voy a escoger dos límites cualquiera. Digamos este, nu1, nu2. Y quiero hallar el área por debajo de la curva entre estos dos valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Si quieren ustedes el R o el ρ, no es ningún problema eso, ¿verdad? Tendríamos que hacer la integral entre nu1 y nu2. ¿De qué? De esto. Y otra vez tendría que hacer este trabajo del cambio de variable, bla, 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 y al final voy a obtener la misma integral. Entonces, ¿qué estoy diciendo, por favor? Toda vez que ustedes quieran obtener el área por debajo de esta curva
o de esta curva entre dos frecuencias cualesquiera, en el fondo tienen que hacer esta integral entre dos valores cualesquiera de x, que quiere decir entre x1 y x2. Con esta integral hay que tener mucho cuidado. Si bien para el caso de 0 a infinito es un número muy cerrado aquí, ¿ya? Entonces, esto es, perdón, e a la x menos 1 diferencial de x, ¿ya? Esto, si es 0 y esto es infinito, el resultado es pi a la cuarta sobre 15, ¿de acuerdo? Pero no van a poder obtener a no ser que lo hagan por procedimientos numéricos, ¿ya? Entonces, por favor, practiquen a hacer esta integral entre dos límites cualesquiera, ¿ya? Con sus máquinas de calcular o su algún programa de computadora o alguna rutina numérica que ustedes tengan programado en algún lenguaje, pero tienen que entrenarse, ¿de acuerdo? Hay que ver hasta dónde es necesario los decimales y todo aquello para que el resultado sea el que esperamos y no una sorpresa, ¿ya? Van a tener mucho cuidado, por favor, en este integral. ¿Cuándo les va a salir? Cuando ustedes no quieran el área total por debajo de la curva. Digamos, escojan el visible. El visible está dentro de un cierto rango de frecuencias, entonces a ustedes les dicen, calcúleme la cantidad total de energía por unidad de área en este intervalo de frecuencias, digamos el visible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer en el fondo? Luego de hacer todo esto que yo he hecho, aquí va a aparecer x1 y x2, ¿de acuerdo? Y cuando hagan esa integral entre x1 y x2, para saber el resultado, pues tienen que hacerlo numéricamente, ¿ya? Y ese resultado recién van a poder multiplicar por todo eso, ¿de acuerdo? Ah, así va a quedar, por favor, ¿ya? Entonces, practiquen esa situación. ¿Preguntas? Disculpe, le dice, la constante C4, la velocidad de la luz sobre 4 que vimos al Ujú, principio, ¿se puede ujú. sacar mediante lo que acaba de decir sobre área, digo, integrar sobre un área determinada entre una Eh, frecuencia 1 frecuencia 2? más bien, conociendo ahora la forma teórica de Rho, en vez de ponerse cuartos, pónganle una constante y al final despejen esa constante. Esa constante les va a dar C cuartos, ¿ya? A ver, yo lo que les había dicho es que entre R y Rho existe una relación de proporcionalidad. Si ustedes le llaman, digamos, M a esa constante de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si saben qué es lo que es R es esto, pero ahora pueden saber lo que es Rho, lo único que tienen que hacer es integrar esto entre cero e infinito, ¿verdad? Entonces, tienen uno, pero pueden evaluar el otro también. Entonces, como tienen los dos, de ahí despejan M y ese M les va a dar C cuartos. Ah, ya, listo, dice. Ok. Bien. Esto entonces es lo que nos está permitiendo en primera instancia el conocer la expresión teórica de la curva, ¿verdad? Por un lado, encontrar el mismo resultado al que llegaron Stefan y Boltzmann, ¿verdad? Encontrar el mismo resultado. Ahí está. Otro.
Otro, y el más importante tal vez, que pueden ustedes calcular cuánta energía en un rango de frecuencias cualquiera. Antes no se podía, ¿por qué? Porque no teníamos la forma teórica de la curva. Ahora sí tenemos la forma teórica de la curva. Entonces podríamos determinar la integral en una ventana cualquiera, digamos el infrarrojo, el ultravioleta o lo que sea. Ese es el aspecto más importante ahora, ¿de acuerdo? Entonces, muchos equipitos para medir radiación se concentran específicamente en una ventana y con eso y relacionando con la integral de esta función, pues pueden primero ya sea hallar la temperatura o alguna otra cantidad que desearen. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esto que nos ha permitido la ley de radiación de Planck. O, dicho de otra manera, esta forma teórica de la curva pues puede permitir no solo encontrar el resultado de la ley de Stefan Boltzmann, sino obtener un resultado nuevo que es la integral en una ventanita cualquiera. ¿Ya? Ahora, un tercer resultado importante es el hecho de que como se trata de una curva que posee un máximo, pues uno derivando la función e igualando a cero, pues puede encontrar la frecuencia de ese máximo, que significa pues hallar la ley de desplazamiento de bien. Pero como no se hizo en términos de frecuencia y más bien en términos de longitud de onda, entonces tal vez lo que valga la pena sea derivar esta expresión en función de la longitud de onda y de esa manera pues hallar la ley de desplazamiento de bien, ¿verdad? A ver, entonces, ya que nada de esto ahora sirve, lo voy a borrar y decir que la ley de desplazamiento si esto fuera lambda, esto fuera rho en función de lambda, entonces el máximo de esta curva que sucede a un lambda, que es el lambda max, ¿verdad? Se puede obtener simplemente derivando esto, ¿no? Entonces, la derivada de rho de t de lambda respecto a lambda. Y eso debería ser igual a 0, ¿no? Entonces, con esta condición, ustedes van a encontrar t por lambda del max igual a b. A ver, veremos, ¿no? Sé que van a llegar a una ecuación que no es tampoco tan fácil de resolver, pero numéricamente sí van a poder hacerlo, ¿de acuerdo? Haciendo esta derivada y debido a cómo está expresada en términos de la longitud de onda, pues van a llegar ustedes a una ecuación implícita que no van a poder despejar así, entonces lo van a tener que resolver numéricamente de forma implícita. Y eso les va a permitir entonces llegar a esta expresión
que es la ley de desplazamiento de bien. Entonces, no solo es capaz de darnos la ley de Stefan Boltzmann, sino también nos puede dar la ley de desplazamiento de bien. Pero por sobre todo, ya les he dicho, escogen dos valores de longitud de onda y para esos dos valores de longitud de onda, pues pueden encontrar ustedes el A por debajo de la curva también, ¿verdad? Y eso es muy importante y solo es posible conociendo la ley de radiación de Planck.